Mi nombre es Brenda Natalia Hernández Trejo y junto con mi compañera Brittany Yukari Muñoz Reséndiz presentamos el avance de investigación titulada Voces de Infancias, desde una mirada intercultural crítica. Este trabajo se desarrolló dentro del curso de Interculturalidad Crítica e Inclusión y surge a partir de una inquietud que identificamos durante nuestras prácticas docentes, la necesidad de escuchar a los niños y comprender cómo viven realmente la escuela. Con frecuencia, las decisiones educativas son tomadas por adultos quienes diseñan programas, establecen normas y determinan qué es importante aprender. Sin embargo, pocas veces se pregunta a los estudiantes cómo perciben ellos mismos su experiencia escolar, qué significado tiene la escuela en sus vidas o cómo se sienten dentro de ella. Por esta razón, nuestra investigación se centra en recuperar las voces infantiles y analizarlas desde una perspectiva intercultural crítica. Consideramos que escuchar a los niños no solo permite conocer sus experiencias, sino también cuestionar las relaciones de poder que históricamente han colocado a la infancia en una posición subordinada dentro de la escuela. A través de entrevistas, observaciones, buscamos comprender cómo los niños construyen su idea sobre el estudio, el éxito, el reconocimiento social y su propio valor como personas. La escuela es una institución fundamental en la vida de los niños, porque es uno de los primeros espacios donde aprenden a convivir, participar y construir una imagen de sí mismos. Sin embargo, tradicionalmente ha sido estudiada desde perspectivas adultas, donde son los docentes, investigadores o autoridades quienes interpretan lo que sucede dentro de ella. Desde la propuesta de Catherine Walsh, la interculturalidad crítica busca reconocer las voces y experiencias de aquellos sujetos que han sido históricamente invisibilizados. En este caso, las infancias representan un grupo que frecuentemente es escuchado solo de manera parcial, ya que muchas decisiones relacionadas con su educación son tomadas por los adultos. Esta situación se refleja en expresiones como "a veces no me dejan decir cosas que yo quiero decir". Esta frase, obtenida durante una entrevista, nos permite observar que algunos niños perciben limitaciones para expresar libremente sus opiniones dentro de los espacios escolares. Aunque actualmente se habla de una educación centrada en el estudiante, los hallazgos muestran que todavía existen prácticas que privilegian la voz adulta sobre la infantil. Por ello, consideramos importante analizar cómo los niños interpretan la escuela y qué significados construyen a partir de las experiencias que viven diariamente. La investigación busca precisamente abrir un espacio para escuchar esas voces y reconocerlas como una fuente válida de conocimientos sobre la realidad escolar. El propósito de esta investigación fue recuperar las voces infantiles para comprender cómo los niños viven su experiencia escolar y cómo construyen significados sobre temas como el estudio, el éxito, el reconocimiento social y su propio futuro. También buscamos problematizar la invisibilización de las voces infantiles dentro de la escuela, ya que en muchas ocasiones los niños participan en procesos educativos donde sus opiniones no siempre son tomadas en cuenta. Para alcanzar este propósito, utilizamos una metodología cualitativa, ya que este enfoque permite comprender las experiencias desde percepciones y significados construidos por los participantes desde su propia percepción. Las técnicas empleadas fueron la observación y las entrevistas semi-estructuradas realizadas a estudiantes de cuarto y quinto grado de educación primaria. Estas herramientas permitieron generar espacios de diálogo donde los niños expresaron libremente sus ideas acerca de la escuela y de sí mismos. Durante las entrevistas aparecieron expresiones como "por eso es mejor estudiar, para después conseguir un trabajo y ganar tu propio dinero. Ser alguien en la vida es ser adulto". Estas respuestas muestran que los estudiantes establecen una relación directa entre la educación, el éxito y las oportunidades futuras. La metodología cualitativa fue especialmente importante porque permitió ir más allá de las respuestas superficiales y comprender cómo los niños construyen significados sobre aquello que viven diariamente. Gracias a ello, fue posible identificar discursos, expectativas y formas de interpretar la realidad escolar que difícilmente podría haberse observado únicamente
mediante datos cuantitativos. Para analizar la información obtenida, recurrimos a diversos autores cuyos planteamientos permitieron interpretar los hallazgos desde una percepción crítica. El primer referente es Catherine Walsh, quien propone la interculturalidad crítica como una herramienta para cuestionar las relaciones de poder presentes en la sociedad y promover reconocimiento de sujetos históricamente excluidos. Su propuesta fue fundamental porque nos permitió reflexionar sobre el lugar que ocupan los niños dentro de la escuela y sobre la necesidad de reconocer sus voces como legítimas. También retomamos a José Jimeno Sacristán, quien señala que la infancia es una construcción social elaborada a partir de representaciones creadas por los adultos. Esto significa que muchas de las ideas que tenemos sobre los niños no provienen necesariamente de ellos mismos, sino de expectativas sociales y culturales que determinan cómo deben comportarse y qué debe esperarse de ellos. Otro autor importante fue Carlos Escliar, quien invitó a reconocer a los niños como sujetos con historias, emociones, deseos y experiencias propias. Desde esta percepción, los estudiantes no deben entenderse únicamente como receptores de contenidos escolares, sino como personas capaces de interpretar y dar significado a lo que viven. Finalmente, Ricardo Sánchez Puentes plantea que la práctica docente puede reproducir estructuras institucionales o generar procesos de transformación. Esto permitió analizar el papel del docente dentro de las experiencias narradas por los niños. En conjunto, estos autores ayudaron a comprender que la escuela no solo transmite conocimientos, sino que también participa en la construcción de identidades, valores y expectativas sociales. La primera categoría de análisis estuvo relacionada con las concepciones de infancia, particularmente con la idea de lo que significa ser alguien en la vida. Durante las entrevistas encontramos que muchos niños asociaban esta expresión con estudiar, obtener un empleo, ganar dinero y alcanzar reconocimiento social. Por ejemplo, un estudiante comentó: "Por eso es mejor estudiar, para después conseguir un trabajo y ganar tu propio dinero". Otro niño expresó: "Ser alguien reconocido en la vida es ser exitoso", mientras que otro señaló: "No, falta mucho, cuando se le preguntó si ya era alguien en la vida. Estas respuestas permiten observar cómo los niños han interiorizado discursos sociales que relacionan el valor personal con la productividad, el éxito académico y el trabajo. En otras palabras, muchos estudiantes consideran que una persona alcanza valor o reconocimiento cuando logra determinadas metas asociadas con la adultez. Desde los planteamientos de Jimeno Sacristán, esto puede interpretarse como resultado de representaciones adultas que presentan la infancia como una etapa de preparación para el futuro. Así, el presente de los niños adquiere un significado principalmente en función de aquello que llegarán a ser más adelante. Sin embargo, también es importante señalar que los niños solo repiten estos discursos y también que los reinterpretan y les otorgan significados propios a partir de experiencias personales. Además de los discursos relacionados con el éxito y el futuro, encontramos respuestas que muestran una visión diferente de la infancia. Un estudiante expresó: "Todas las personas somos alguien aunque no tengamos lo mismo". Esta afirmación resulta especialmente significativa porque rompe con la idea de que únicamente los adultos poseen conocimientos valiosos o capacidades importantes. El alumno reconoce que los niños cuentan con habilidades propias, como la imaginación, la creatividad y la capacidad de generar ideas, elementos que también presentan formas de conocimiento. Desde la perspectiva de Catherine Walsh, esta propuesta permite reconocer a la infancia como un sujeto activo y capaz de participar, reflexionar y producir significados sobre el mundo que le rodea. Asimismo, este hallazgo coincide con las aportaciones de Carlos Escliar, quien sostiene que los niños deben ser reconocidos como personas con experiencias y formas propias de comprender la realidad. Por lo tanto, la infancia no puede entenderse únicamente como una etapa de preparación para la vida adulta. Los niños ya son sujetos presentes que piensan, sienten, creen y construyen conocimientos desde sus contextos cotidianos.
Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación fue identificar que las infancias no son receptores pasivos de los discursos escolares y familiares. Por el contrario, interpretan, cuestionan y resignifican aquello que escuchan y experimentan diariamente. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de construir escuelas donde las voces infantiles sean escuchadas y valoradas, así como consideradas dentro de los procesos educativos. Reconocer a los niños como sujetos activos implica avanzar hacia una educación más inclusiva, democrática e intercultural, donde todas las voces tengan posibilidad de participar y ser reconocidas. En esta categoría nos interesó comprender cómo viven los niños su experiencia dentro de la escuela. Esto es importante porque muchas veces cuando hablamos de educación nos enfocamos únicamente en los contenidos académicos o en los resultados de aprendizaje, pero dejamos de lado algo fundamental: cómo se sienten los estudiantes dentro de este espacio y qué significado tiene para ellos asistir a la escuela todos los días. Para analizar esta categoría retomamos a Carlos Escliar, quien nos invita a reconocer a los niños como sujetos completos con emociones, experiencias, deseos y formas particulares de interpretar el mundo. Escliar cuestiona la tendencia de mirar a la infancia únicamente desde aquello que le falta para convertirse en adulto y propone comprenderla desde lo que ya es en el presente. Las entrevistas nos permitieron identificar que la escuela ocupa un lugar importante en la vida de los estudiantes. Por ejemplo, uno de ellos expresó: "Sí, me encanta venir a la escuela", mientras que otro señaló que una de las cosas que más disfruta es ver a sus amigos. También encontramos respuestas como: "Cada día aprendo algo nuevo". Esas expresiones, aunque parecen sencillas, tienen una gran riqueza analítica. Cuando los niños hablan de la escuela, no comienzan mencionando tareas, exámenes o calificaciones. Lo primero que aparece son las relaciones humanas, la convivencia y los vínculos que construyen con otras personas. Esto nos permite entender que para ellos la escuela es mucho más allá que un espacio académico. Los hallazgos demuestran que la experiencia escolar está profundamente vinculada con la dimensión social y afectiva. Los amigos, las actividades compartidas y las relaciones cotidianas constituyen elementos que dan sentido a su pertenencia en la institución. En otras palabras, los niños no solamente asisten para aprender matemáticas o español, también asisten porque encuentran espacios de convivencia, reconocimiento y pertenencia. Esta información dialoga directamente con la propuesta de Escliar, ya que nos recuerda que la educación debe comprenderse desde la experiencia humana de quienes participan en ella. Cuando escuchamos las voces infantiles, descubrimos que la escuela tiene múltiples significados y que estos significados no siempre coinciden con los objetivos institucionales establecidos por los adultos. Por ello, uno de los principales hallazgos de esta categoría es que la escuela representa para los niños un espacio de aprendizaje, pero también un encuentro de amistad, construcción de identidad y de desarrollo emocional. Aunque los niños manifestaron sentimientos positivos hacia la escuela, las entrevistas también permitieron identificar ciertas tensiones en la forma en que experimentan la escolarización. Para comprender esta situación retomamos a José Jimeno Sacristán, quien explica que la escuela forma parte de un proyecto social construido históricamente por los adultos. Esto significa que la educación no solamente busca enseñar conocimientos, sino también formar sujetos capaces de responder a determinadas expectativas sociales. Un ejemplo muy claro aparece en la respuesta de un estudiante que señaló: "Es una obligación que tengo, ya que mi mamá me dijo que tengo que estudiar". Esta expresión resulta especialmente significativa porque muestra cómo los niños perciben la escuela desde dos dimensiones distintas. Por una parte, reconocen que les gusta asistir, convivir con sus compañeros y aprender nuevas cosas. Sin embargo, al mismo tiempo entienden que estar en la escuela es una responsabilidad que deben de cumplir. Esta doble percepción nos permite hablar de una tensión entre el gusto y la obligación. La escuela es vista como un espacio agradable, pero también como una exigencia familiar y social. Al analizar esta situación, observamos que muchos de los argumentos utilizados por los niños para justificar la importancia de estudiar están relacionados con expectativas futuras. Es decir, no estudian únicamente porque disfruten aprender, sino porque consideran que hacerlo les permitirá tener mejores oportunidades cuando sean adultos.
Desde la perspectiva de Jimeno Sacristán, esto evidencia cómo la escuela participa en la construcción de proyectos de vida y expectativas sociales. Los niños aprenden desde edades tempranas que el estudio está asociado con el trabajo, la movilidad social y el reconocimiento. Sin embargo, este hallazgo también nos invita a reflexionar sobre una pregunta importante. ¿Qué lugar ocupa el bienestar presente de los niños cuando gran parte del discurso educativo se centra en prepararlos para el futuro? Escuchar sus voces permite identificar estas tensiones y comprender que la experiencia escolar es mucho más compleja de lo que suele suponerse. En esta categoría analizamos el papel que desempeñan las prácticas docentes dentro de la construcción de la experiencia escolar. Para ello retomamos los planteamientos de Ricardo Sánchez Puente, quien señala que la práctica docente puede convertirse en un mecanismo de reproducción institucional cuando privilegia el control, la disciplina y la obediencia sobre la participación de los estudiantes. Durante las entrevistas preguntamos a los niños cuáles eran las reglas más importantes dentro de su salón de clases. Entre las respuestas encontramos expresiones como trabajar en silencio, poner atención, mantener el orden y respetar a maestros y compañeros. A primera vista, estas normas parecen necesarias para garantizar la convivencia escolar. Sin embargo, cuando analizamos las respuestas, observamos que muchas de ellas están relacionadas con el control del comportamiento y con la regulación de las acciones de los estudiantes. Esto nos llevó a reflexionar sobre la construcción de la figura del buen alumno. De acuerdo con las respuestas obtenidas, ser un buen estudiante implica obedecer, guardar silencio, seguir instrucciones y cumplir con las normas establecidas por la institución. Lo interesante es que estas ideas no aparecen únicamente con imposiciones externas. Los propios niños las reconocen, las aceptan e incluso las reproducen cuando describen cómo debe de comportarse un estudiante dentro del aula. Desde la perspectiva de Sánchez Puentes, este fenómeno puede interpretarse como una forma de reproducción institucional, ya que la escuela transmite determinadas formas de comportamiento consideradas legítimas y deseables. Sin embargo, esto no significa que las normas sean negativas. Más bien, el análisis nos invita a cuestionar qué ocurre cuando la participación, la creatividad o la expresión de ideas quedan subordinadas al cumplimiento de reglas. Por ello, uno de los hallazgos más importantes de esta categoría es que las prácticas escolares contribuyen a determinadas formas de ser del alumno, favoreciendo ciertas conductas mientras limitan otras posibilidades de participación y de expresión infantil. En esta categoría encontramos uno de los hallazgos más interesantes de nuestra investigación, porque nos permitió observar que la relación entre docente y estudiante no puede entenderse únicamente desde una lógica de control o disciplina. Si bien en la categoría anterior identificamos elementos relacionados con la regulación de comportamiento y la construcción del buen alumno, las entrevistas también mostraron experiencias positivas, donde los niños se sienten escuchados, acompañados y valorados por sus maestros. Para analizar este aspecto retomamos nuevamente a Ricardo Sánchez Puente, quien señala que la práctica docente no es una actividad estática ni homogénea. Por el contrario, constituye un espacio complejo donde convergen normas institucionales, creencias personales, experiencias pedagógicas y formas particulares de relacionarse con los estudiantes. Esto significa que un docente puede reproducir ciertas estructuras institucionales, pero también puede generar espacios de transformación y participación. Las entrevistas permitieron identificar ejemplos concretos de estas prácticas de acompañamiento. Un estudiante comentó que si se equivoca, su maestra le dice, lo puedes volver a repetir, y otro alumno señaló de manera directa que su maestro sí lo escucha. Aunque estas respuestas son breves, tienen una gran importancia para comprender cómo los niños experimentan la relación pedagógica. Cuando un estudiante menciona que puede volver a intentarlo, se pone de manifiesto una visión de aprendizaje que reconoce el error como parte del proceso formativo y no como motivo de castigo o descalificación. El error deja de ser un fracaso y se convierte en una oportunidad para aprender. Por otra parte, cuando el niño afirma que su maestro sí lo escucha, está expresando algo mucho más profundo que una simple acción comunicativa. Sentirse escuchado implica sentirse reconocido como una persona
cuya opinión tiene valor. Implica percibir que existe un espacio donde sus ideas, inquietudes y experiencias pueden ser tomadas en cuenta. Desde una perspectiva intercultural crítica, este hallazgo resulta especialmente relevante porque demuestra que las relaciones pedagógicas pueden convertirse en espacios de reconocimiento mutuo. La escucha no es únicamente una habilidad docente, también es una forma de redistribuir el poder dentro del aula y de otorgar legitimidad a las voces infantiles. Además, estos testimonios permiten cuestionar las ideas de que la escuela funciona exclusivamente como una institución de control. Las experiencias narradas por los estudiantes demuestran que existen prácticas pedagógicas capaces de generar confianza, seguridad y participación. Los niños describen únicamente lo que conocen y no describen solo las reglas y obligaciones. También hablan del apoyo, de la comprensión y del acompañamiento. Por ello, uno de los hallazgos centrales de esta categoría es que la práctica docente constituye un espacio de tensión permanente entre dos posibilidades. Por un lado, puede reforzar dinámicas de control y obediencia, y por otro puede favorecer relaciones horizontales donde los estudiantes se reconocen como sujetos capaces de participar activamente en su construcción de aprendizaje. En consecuencia, las entrevistas nos permiten concluir que la escucha docente no es un elemento secundario dentro de la experiencia escolar. Por el contrario, representa una condición fundamental para que los niños se sientan valorados, reconocidos y capaces de expresar sus ideas dentro de la escuela. En esta categoría buscamos comprender cómo los niños construyen sus ideas sobre el éxito, el reconocimiento y el valor personal a partir de discursos que circulan en la escuela, la familia y la sociedad. Para analizar estos hallazgos, retomamos a José Jimeno Sacristán, quien plantea que la escuela no solo transmite conocimientos, sino que también produce determinadas formas de ser y de pensar. Cuando Jimeno afirma que el niño va a la escuela y ésta hace al niño, nos invita a reflexionar sobre cómo las instituciones escolares participan en la construcción de identidades, aspiraciones y expectativas sobre el futuro. Sin embargo, para profundizar en este análisis, también resulta importante recuperar a Katherine Walsh y su propuesta de interculturalidad crítica. Walsh señala que los procesos educativos no son neutrales, ya que están atravesados por relaciones de poder que determinan qué conocimientos son considerados válidos, qué voces son escuchadas y qué formas de vida son valoradas socialmente. Esta idea nos ayuda a comprender mejor las respuestas obtenidas durante las entrevistas. Por ejemplo, algunos estudiantes mencionaron que si no vas a la escuela, no vas a ser nadie en la vida. Ser alguien en la vida es tener un sueldo bueno y tener estudios, y se debe ser alguien reconocido en la vida. Al analizar estas expresiones, observamos que los niños han incorporado una visión muy específica de lo que significa tener éxito. En sus respuestas aparecen constantemente la relación entre el estudio, el trabajo, dinero y reconocimiento social. Es decir, el valor de una persona parece estar condicionado por aquello que logra producir o alcanzar en su vida. Lo interesante es que estas ideas no nacen de manera espontánea en los niños. Son discursos que han sido aprendidos a través de distintos espacios de socialización, entre ellos la familia, los medios de comunicación y por supuesto la escuela. De manera consciente o inconsciente, los adultos transmitimos constantemente mensajes sobre lo que significa triunfar, ser exitoso o convertirse en alguien en la vida. Desde la perspectiva de Walsh, aquí es donde resulta necesario desarrollar una mirada crítica. No porque estudiar sea algo negativo, sino porque cuando el reconocimiento humano se reduce únicamente al éxito económico o profesional, corremos el riesgo de invisibilizar otras formas de existencia
otros saberes y otras maneras de aportar a la sociedad. Además, estas respuestas permiten identificar la presencia de la lógica adultocéntrica. Muchas veces, la infancia es entendida únicamente como una preparación para la vida adulta. Los niños aprenden que deben de estudiar para trabajar para ganar dinero y ganar dinero para alcanzar reconocimiento social. En consecuencia, el valor de la infancia queda desplazado hacia el futuro, como si el niño fuera solamente una etapa de espera y no una experiencia valiosa en sí misma. Sin embargo, las propias entrevistas también demuestran pequeñas fisuras en los discursos. Algunos estudiantes señalaron que todas las personas tienen valor, independientemente de los recursos que posean. Estas respuestas son importantes porque evidencian que los niños no solo reproducen las ideas que reciben de los adultos, sino que también son capaces de cuestionarlas, reinterpretarlas y construir significados propios. Por ello, uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación es que la escuela participa activamente en la formación de subjetividades. No solo enseña matemáticas, español o ciencias, también transmite formas de entender el éxito, el reconocimiento y el valor personal. Escuchar las voces de los niños nos permite identificar estos procesos y reflexionar críticamente sobre los mensajes que estamos reproduciendo dentro de los espacios educativos. Desde una mirada intercultural crítica, el reto consiste precisamente en construir escuelas donde existan múltiples formas de ser, aprender y valorar a las personas sin reducir el reconocimiento humano únicamente al rendimiento académico, productividad o el éxito económico. Para concluir esta investigación, nos gustaría regresar a la pregunta que dio origen a todo este trabajo. ¿Qué ocurre cuando realmente escuchamos las voces de las infancias? Puede parecer una pregunta sencilla, pero a lo largo del proceso descubrimos que implica mucho más de lo que imaginábamos. Desde el inicio partimos de una inquietud que surgió al observar una realidad frecuente dentro de los espacios escolares. Hablamos constantemente de los niños, diseñamos actividades para ellos, elaboramos planes de estudio dirigidos a ellos e incluso tomamos decisiones pensando en lo que consideramos mejor. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarles cómo viven la escuela, qué sienten dentro de ella, qué significado tiene para ellos aprender, convivir, obedecer, participar o incluso soñar con su futuro. Por ello, el propósito de esta investigación fue recuperar esas voces que muchas veces permanecen ocultas entre normas, programas educativos, discursos institucionales y perspectivas adultas. No buscamos hablar por los niños, sino generar un espacio para escuchar aquello que tenían que decir sobre su propia experiencia escolar. A lo largo de este proceso realizamos entrevistas, observaciones y un análisis profundo de las respuestas obtenidas. Cada testimonio representó una oportunidad para acercarnos a una realidad que frecuentemente pasa desapercibida. Más allá de responder preguntas, los niños compartieron formas de comprender el mundo, preocupaciones, aspiraciones, emociones y reflexiones que nos permitieron mirar a la escuela desde una perspectiva distinta. Las entrevistas nos mostraron que la escuela ocupa un lugar central en la construcción de sus identidades. Los niños no solamente aprenden contenidos académicos, también aprenden qué significa ser un buen alumno, qué conductas son valoradas, qué expectativas existen sobre ellos y cuáles son los caminos que supuestamente conducen al éxito. Descubrimos que muchos estudiantes han interiorizado la idea de que estudiar es el medio para ser alguien en la vida. En sus respuestas aparecieron constantemente conceptos como trabajo, dinero, reconocimiento social y éxito profesional. Esto nos lleva a reflexionar sobre la enorme influencia que tienen la escuela, la familia y la sociedad en la construcción de las aspiraciones infantiles. Pero al mismo tiempo encontramos algo profundamente esperanzador. Las voces infantiles también mostraron capacidad de cuestionamiento, sensibilidad y pensamiento crítico.
Algunos estudiantes afirmaron que todas las personas tienen valor, independientemente de los recursos que poseen. Otros reconocieron que la imaginación, la creatividad y la capacidad propia de la infancia también son formas legítimas de construir conocimiento y transformar la realidad. Estos hallazgos nos permitieron comprender que la infancia no puede entenderse únicamente como una etapa de preparación para la vida adulta. Los niños son proyectos de personas, son personas en el presente, poseen ideas, opiniones, experiencias, emociones y saberes que merecen ser escuchados y reconocidos. Es precisamente aquí donde la propuesta de Katherine Walsh cobra especialmente relevancia. La interculturalidad crítica nos invita a cuestionar las relaciones de poder que determinan quién puede hablar, quién es escuchado y qué conocimientos son considerados válidos. Desde esta perspectiva, escuchar a las infancias no es un acto de cortesía ni una estrategia metodológica más. Es una postura ética, política y pedagógica que busca reconocer a sujetos históricamente invisibilizados dentro de los procesos educativos. Entonces surge una pregunta fundamental. Si reconocemos que los niños tienen experiencias valiosas que compartir, ¿por qué seguimos construyendo escuelas donde la voz adulta suele tener la última palabra? ¿Por qué seguimos evaluando el éxito educativo únicamente a partir de resultados académicos y no desde la capacidad de escuchar, dialogar y construir comunidad? ¿Por qué hablamos de participación infantil si muchas de las decisiones importantes continúan tomándose sin considerar a los niños? ¿Realmente conocemos a nuestros estudiantes o solamente conocemos su desempeño escolar? ¿Sabemos qué los preocupa, qué los motiva, qué los hace sentirse escuchados o invisibilizados dentro de la escuela? Estas preguntas no buscan señalar culpables. Por el contrario, buscan invitarnos a reflexionar críticamente sobre nuestras propias prácticas educativas. Como futuras docentes, este trabajo nos permitió comprender que enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos. También implica aprender a escuchar. Escuchar aquello que los niños expresan con palabras, pero también aquello que comunican mediante sus emociones, sus silencios, sus preguntas y sus experiencias cotidianas. Porque quizás la pregunta más importante que deja esta investigación no es qué aprendieron en la escuela. Tal vez la pregunta más importante es ¿qué estamos aprendiendo nosotros cuando decidimos escuchar a los niños? ¿Estamos dispuestos a reconocerlos como sujetos capaces de producir conocimiento? ¿Estamos preparados para cuestionar nuestras propias certezas sobre la infancia? ¿Estamos construyendo espacios educativos donde todas las voces tengan valor? ¿O seguimos reproduciendo formas de enseñanza donde algunas voces son consideradas más importantes que otras? Desde una mirada intercultural crítica, estas preguntas son fundamentales porque nos permiten expresar de la reflexión a la transformación. No basta con reconocer que existen desigualdades o relaciones de poder dentro de la escuela. También es necesario preguntarnos qué podemos hacer para modificarlas. Por ello, consideramos que el principal aporte de esta investigación no radica únicamente en los hallazgos obtenidos, sino en la posibilidad de abrir nuevas formas de mirar a la infancia y la educación. Escuchar las voces infantiles nos permitió descubrir que detrás de cada uno de nuestros estudiantes existe una persona que interpreta, cuestiona, siente, sueña y construye significados sobre el mundo que habita. Sin embargo, también es importante reconocer que esta investigación no representa un punto final, sino un punto de partida. Los hallazgos que hemos presentado constituyen un avance dentro de nuestro proceso mucho más amplio de la comprensión sobre las voces de la infancia y su relación con los espacios educativos. A lo largo del desarrollo de este trabajo surgieron nuevas preguntas, inquietudes y líneas de análisis que no pueden agotarse en una sola investigación.
Las experiencias compartidas por los estudiantes nos permiten descubrir la complejidad de su forma de pensar, sentir e interpretar la escuela, pero también nos hicieron conscientes de todo aquello que no nos queda por explorar. Cuando cambian estas percepciones en nuestros contextos escolares, hacen una diferencia entre nuestra comunidad, cultura y realidad social. Y nos hace cuestionar cómo influyen las prácticas docentes en la construcción de estas experiencias a lo largo del tiempo. Estas son solo algunas de las interrogantes que emergieron durante el proceso. Por ello consideramos que este trabajo debe extenderse como una aproximación inicial que abre nuevas posibilidades de investigación y reflexión. Recuperar las voces de infancias desde una perspectiva intercultural crítica es una tarea que exige continuidad, sensibilidad y compromiso, pues implica reconocer que los niños tienen que decir sobre la escuela que habitan diariamente. En consecuencia, nuestro interés es continuar profundizando esta línea de investigación, ampliando las miradas incorporadas acerca de nuestras nuevas experiencias y generando espacios que permitan seguir visibilizando aquello que las infancias piensan, sienten y construyen sobre su realidad educativa. Finalmente, nos gustaría cerrar con una reflexión. Si verdaderamente aspiramos a construir escuelas más inclusivas, democráticas e interculturales, el primer paso quizás sea tan simple y tan complejo como aprender a escuchar. Escuchar de verdad. Escuchar sin asumir que ya sabemos lo que los niños piensan. Escuchar sin traducir inmediatamente sus palabras a categorías adultas. Escuchar reconociendo que sus experiencias también son conocimiento. Porque cuando escuchamos las voces de las infancias, no solamente comprendemos mejor a los niños, también comprendemos mejor la escuela que estamos construyendo y la sociedad que estamos ayudando a formar.